Vamos a hablar de la ley o la gracia. La ley o la gracia. ¿Cuál de los dos? Vamos a empezar en Juan 1:17. Juan 1:17. Porque aquí la palabra de Dios nos enseña que hay una diferencia entre la ley y la gracia. Muchos no entienden esto hoy en día, pero es importantísimo entender la diferencia entre la ley y la gracia. Juan 1:17 dice: porque la ley fue dada por Moisés, mas la gracia y la verdad vino por Jesucristo. Otra vez, la ley dada por Moisés, mas la gracia vino por Jesucristo. Ok, algo que debemos entender, y aquí voy a poner, ¿verdad? Aquí está Adán. Y aquí está el Señor Jesucristo. Y sabemos que en el Antiguo Testamento había la ley. Y la ley vino de Moisés, la Biblia dice. Moisés. Lleva un acento, ¿verdad? Pero hoy en día, según la palabra de Dios, estamos abajo de la gracia. La gracia. Entonces hay una diferencia. ¿Sabe qué? Esto es el Antiguo Testamento. Esto es el Nuevo Testamento. Pero hasta hoy en día hay muchos que dicen que son cristianos, que dicen debemos seguir la ley para ser salvos. ¿Cómo es posible cuando no vivimos aquí antes de Cristo, vivimos allá después de Cristo? Los que enseñan esto están muy apartados de la palabra de Dios. Porque la salvación en este tiempo en que vivimos, estamos aquí, muy cerca del rapto. Estamos en el tiempo que se llama la iglesia. Es un tiempo de gracia. Somos salvos por fe. Entonces, aquí vivimos en este tiempo, no aquí. Y aquel versículo que acabamos de leer dice que de Moisés vino la ley. Pero hay un contraste, ¿verdad? Dice, pero por Jesús vino la gracia. Entonces, ¿dónde estamos ahora? ¿Abajo de la ley o en el tiempo de gracia? Aquí estamos. Y este video quiero enseñar de la Biblia lo que es la ley y lo que es la gracia. Y cómo, si usted es uno de aquellos que quiere decir estamos abajo de la ley, ok, hay algunas cosas que debe hacer para estar debajo de la ley. Vamos a ver si usted en realidad está abajo de la ley. Vamos a ver. La pregunta es, ¿estamos bajo la ley o bajo la gracia? Vamos primeramente a ver la ley, después vamos a ver lo que la Biblia dice acerca de la gracia. Entonces, vamos a Gálatas 5:3. Gálatas 5:3. Es importante entender la diferencia entre la ley y la gracia. Y Gálatas 5:3 dice así. Y te recomiendo tomar su Biblia y buscar los versículos conmigo, por favor. Gálatas 5:3 dice: y otra vez vuelvo a protestar a todo hombre que se circuncidare, que está obligado a hacer toda la ley. Ahora, mira versículo 13 de capítulo 6. 6:13 dice: porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, mas quieran que os circuncidéis vosotros por gloriarse en vuestra carne. Si tú quieres estar debajo de la ley o bajo la ley, necesitas primeramente ser circuncidado. ¿Sabe qué es? Es cortar el prepucio, se llama, ¿verdad? Es cortar un parte de su cuerpo. Hay muchos hoy en día que dicen, oh, somos bajo de la ley. Por ejemplo, los séptimos días adventistas, o los metodistas, o otra denominación que dice, no, tenemos que guardar la ley para ser salvo. Ok. ¿Cuándo se hicieron la circuncisión? ¿Cuándo fueron circuncidados? La mayoría de la gente de hoy que dicen que están que están bajo la ley, nunca ha pasado esto a ellos.
nunca se circuncidaron. Entonces, ¿cómo pudieron ser bajo la ley cuando no, según lo que dice la ley, nunca pasó el primer paso? Es el primer paso para los que quieren estar bajo la ley. Pero los que hoy dicen, no, somos bajo la ley, nunca se circuncidaron. Entonces, ¿cómo pudieron ser bajo la ley? No pueden hasta que están circuncidados. Número 2, Hebreos 7:11. ¿Están conmigo? Hebreos 7:11. Si quieres vivir bajo de la ley, hay que circuncidarse primeramente. Hebreos 7:11 dice, si pues la perfección era por el sacerdocio levítico, y mire lo que dice, porque debajo de él recibió el pueblo la ley. ¿Qué necesidad había aún de que se levantase otro sacerdote? Y más habla. Pero este versículo dice que Dios dio a los sacerdotes la ley. Y los sacerdotes dieron al pueblo. Entonces, para vivir bajo de la ley, tienes que ser un judío. ¿Eres un judío usted? Hoy en día muchas iglesias y denominaciones enseñan que hay que guardar la ley para ser salvo. Pero ni son circuncidados, ni son judíos. Entonces, jactan de algo y nunca han hecho tal cosa. Bueno, vamos a Romanos 10:5. Entonces, la pregunta es, ¿eres bajo la ley? Hoy muchos dicen, sí, estamos bajo de la ley, la salvación es por la ley. Entonces, hay que hacer la circuncisión. Hay que convertirse a judaísmo si quieres estar bajo la ley. Hay que convertirse en un judío. También Romanos 10:5 dice, porque Moisés describe la justicia que es por la ley, que el hombre que aquellas cosas hiciere, vivirá por ellas. Si quieres estar bajo de la ley, hay que hacer todo que dice la ley. ¿Has hecho todo lo que dice la ley? Pienso que no. Porque la ley es más que solamente los 10 mandamientos. Hoy en día hay gente que piensa, no, la ley es solo los 10 mandamientos. Mentira. He leído que hay más que 1500 mandamientos en el Antiguo Testamento. ¿Has cumplido todo? 1500 mandamientos en la ley. Mucho más que solo 10, ¿verdad? ¿Has hecho todo lo que dice la ley? Miren lo que dice el Señor Jesucristo acerca de esto. Juan 7:19. Juan 7:19. Así dice la palabra de Dios en Juan 7:19. Dice, ¿no os dio Moisés la ley? Y ninguno de vosotros guarda la ley. Ninguno de vosotros guarda la ley. Cristo Jesús está hablando a los judíos, a los fariseos, a los líderes religiosos en el tiempo de Jesús. Y dice que nunca has guardado la ley. ¿Por qué? Porque trataron de hacer todo, pero fueron mentirosos. Entonces, uno tiene que hacer todo lo que dice la ley. ¿Y sabes qué? Ofender en un puntito, uno es culpable de todo. Santiago, ¿cómo dice? Santiago 2:10. Jacobo o Santiago 2:10. Dice en Jacobo o Santiago 2:10, un versículo que dice, porque cualquiera que hubiere guardado toda la ley, y sin embargo ofendiere en un punto, es hecho culpado de todos. Culpado de todo. Entonces, hasta los judíos no pudieran guardar la ley. ¿Sabes qué? Ninguna persona en el mundo que ha vivido guardó la ley en todo. La Biblia dice, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Solo uno, Jesucristo, guardó la ley sin pecar ni una vez, porque Él era Dios, es Dios. Dios guardó la ley. Ningún hombre que ha vivido en el mundo ha guardado la ley. ¿Por qué?
Porque es imposible guardar la ley con una naturaleza de pecado. Algún día vas a pecar. Todos pecan. Todos están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, en el Antiguo Testamento, Dios dio un escape, ¿verdad? Dios dio algo. Si uno pecó, Dios le dio la oportunidad de tener remisión de tal pecado. Por esto leímos en Hebreos 9:22. Y casi todas las cosas según la ley son purificadas con sangre. Y sin derramamiento de sangre no hay remisión. Entonces casi todas las cosas según la ley son purificados con sangre. Ahora no puedo dibujar bien, ¿verdad? Pero en el Antiguo Testamento, si uno había pecado, Dios mandó que mataron a un cordero. Y por el derramamiento de sangre de tal cordero, uno pudiera tener remisión del pecado. Entonces, Dios sabía que nadie pudiera guardar la ley en todo. Entonces escribió en la misma ley que cuando pecas hay que sacrificar una expiación de sangre. Entonces, ¿cuántos de ustedes han matado un animal? Para guardar la ley tiene que sacrificar animales. Oiga bien de lo que estoy diciendo. Hay muchos hoy en día que dicen que somos salvos por la ley. Hay que guardar la ley para ser salvo. Ok, según la palabra de Dios, si uno quiere guardar la ley, primeramente, el primer paso, tiene que ser circuncidado. ¿Eres circuncidado usted? Número 2, tiene que ser judío. Los que dicen, guardo la ley, ¿eres judío? Número 3, tiene que hacer todo lo que la ley dice. ¿Has guardado toda la ley? Claro que no. Eres mentiroso. Todos han mentido. Todos son pecadores. ¿Ok? Pecaste. Entonces, ¿cuándo sacrificó a un cordero por sus pecados? Porque la ley demanda el sacrificio de sangre cuando uno peca. ¿Cuándo fue la última vez que usted sacrificó a un cordero? Nunca, ¿verdad? Hasta los judíos tampoco. La nación de Israel que está ahí en Israel ahora mismo no hace sacrificios. Están esperando la construcción de su templo. Y la Biblia dice que en la tribulación, en aquel tiempo, va a pasar. Ellos van a reconstruir el templo y allí van a sacrificar otra vez. Aquí está el milenio. Entonces, en el futuro, los de Israel pueden tener un sacrificio otra vez de un animalito. Pero hoy en día, ni hacen. Entonces, ¿estás bajo la ley usted? Mentiroso eres. Nadie está bajo de la ley hoy. Porque esto tiene que pasar si estás bajo la ley. Muchas denominaciones dicen, somos cristianos. Y quieren poner a la gente bajo la ley. Pero no enseñan lo que la ley enseña. ¿Me explicas? Entonces la pregunta es, ¿eres circuncidado? ¿Eres judío? ¿Has guardado en todo? No, solo Jesús guardó en todo. Entonces, ¿cuándo pecaste? ¿Cuándo cuando hiciste su sacrificio de sangre? Nunca. Entonces no estás guardando la ley. ¿Qué es la ley? Vamos a ver lo que es la ley. Vamos a Romanos 3:20. Ni saben lo que es la ley. Mucha gente de hoy no conocen lo que Dios dice de la palabra de Dios. Romanos 3:20 dice: por tanto, por las obras de la ley, ninguna carne será justificada delante de él. Entonces, ¿quieren justificarse por seguir la ley? Tal versículo dice que ninguna carne se justificará delante de la ley. Es imposible ser salvo por guardar la ley. Pero al fin del versículo dice, porque por la ley es el conocimiento del pecado. Entonces, ¿qué es la ley? Número 1, conocimiento de pecado. Entonces la ley nos dice lo que es el pecado.
Dios dio la ley y dice, no harás tal cosa, no harás tal cosa. ¿Por qué? Porque